experiencia clínica trabajando en el Departamento de Neurología del Memorial Neuroscience Institute en el Center for Adolescent Treatment Services y en the Goldman Psychological Service Center. Esta experiencia ha sido principalmente con pacientes hispanos-latinos y población de alto riesgo en los Estados Unidos. Además, ha realizado teleatención durante la pandemia de COVID-19 a pacientes en su país de origen, Honduras. Muchísimas gracias, Maestra Rivera, por acompañarnos la tarde de hoy. ¿Me confirma si ve la presentación? Sí, muchas gracias, Gabriel. ¿Me escuchas bien? Sí. Okay, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder acompañarlos en la Semana de Psicología. Quiero agradecer a EPSI por la invitación y felicitarlos por planificar un excelente evento. Hoy estaré presentando sobre la prevención del burnout en estudiantes y profesionales de psicología. Entonces vamos a comenzar explorando el término burnout. La Asociación de la Psicología de América, mejor conocida como la APA por sus siglas en inglés, define el burnout como agotamiento físico, emocional o mental acompañado de disminución de la motivación, bajo rendimiento y actitudes negativas hacia uno mismo y hacia los demás. El síndrome de burnout fue declarado por el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un factor de riesgo laboral por su capacidad de afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida de las personas. El síndrome de burnout es una situación que se va generando progresivamente hasta que se desemboca en un estado de incapacidad para continuar con el trabajo habitual. Y es común en personas cuya profesión implica dedicación y entrega hacia terceros, como por ejemplo los profesionales de la salud, incluyendo los psicólogos y estudiantes de psicología. Lamentablemente, el síndrome de burnout no se encuentra actualmente en el DSM-5 o en la revisión, pero generalmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Y recientemente el síndrome de burnout sí se incluyó en la CIE 11, que entró en vigor este año 2022, y está trayendo este nuevo diagnóstico atención a la presentación y a la sintomatología asociada con el síndrome. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los síntomas del síndrome de burnout. Las personas que padecen el síndrome de burnout suelen experimentar los siguientes síntomas: falta de energía y una sensación de abatimiento desde el inicio de la jornada laboral, sentimientos de frustración o fracaso al no conseguir los resultados deseados a pesar del esfuerzo invertido en las labores o en las tareas, un estado de ánimo irritable, impaciente, negativo, irónico, distante, que se llega a mostrar frío, indiferente hacia las personas que están atendiendo o incluso con los compañeros de trabajo, una incapacidad para concentrarse en el trabajo y para relajarse o desconectarse al final de la jornada laboral o al final del día, una sensación de desbordamiento ante las demandas emocionales de los demás, careciendo de fuerzas para seguir involucrándose en las relaciones interpersonales con ellos. También tenemos frecuentes dolores físicos, además también un desarrollo de enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo fatiga visual, dolores de cabeza, dolores musculares, mareos, una dificultades con el sueño, pérdida de peso, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales. También tenemos afecciones de la piel o infecciones. La clasificación de síntomas es, físicos, que es lo que tenemos: la sensación de cansancio, la dificultad para dormir, experimentar cambios de apetito o los dolores de cabeza musculares. Tenemos los síntomas emocionales, que son la falta de motivación, experimentar incertidumbre o sentimientos de dudas, ese sentimiento de fracaso, de soledad, y un sentimiento general de insatisfacción con el trabajo. Y los síntomas conductuales, que incluyen el aislamiento social, no cumplir con las responsabilidades del trabajo o incluso episodios de arrebato de ira relacionados con el trabajo. Y en el CI-11, el burnout se caracteriza por tres dimensiones, que son los sentimientos de agotamiento de la energía, la distancia mental del trabajo de uno o los sentimientos de negativismo o tal vez de cinismo relacionados con el trabajo, y por último, la reducción de la eficacia personal. Entonces vamos a hablar de las causas del burnout. Un trabajador o un empleado puede sufrir el síndrome de burnout al estar expuesto durante un largo periodo de tiempo a diversas situaciones laborales que básicamente implican, para empezar, un estado de sobrecarga emocional
por permanecer en contacto de forma continua con personas en determinadas situaciones, como por ejemplo personas con un alto grado de dependencia o que están gravemente enfermas. Por lo tanto, esos trabajadores se hallan inmersos en climas, en ambientes en los que hay una prevalencia de emociones como el sufrimiento, la angustia, la desesperanza. Para los profesionales y estudiantes de la psicología, esto puede incluir aquellos que trabajan con pacientes de alto riesgo, suicidas, homicidas, o en ambientes demandantes como ser hospitales y clínicas, y también con poblaciones sobrevivientes de trauma, como ser las pacientes que han estado expuestos a violencia, abuso doméstico o sexual. También tenemos aquellos que están en unos horarios de trabajos largos, junto a un ambiente laboral muy deteriorado o demandante. También el desempeño de un excesivo trabajo físico sin los recursos necesarios para llevarlo a cabo adecuadamente, como por ejemplo falta de personal, el escaso margen de tiempo para trabajar o trabajar bajo condiciones de alta presión y estrés. Y esto lo vimos durante la pandemia del COVID-19 con los personales de salud mental a través del mundo trabajando mayores horas y con menos recursos como ser mascarillas, etcétera, etcétera. También se puede ver en ambientes donde hay un elevado nivel de exigencia y de requerimiento de energía o de recursos personales del trabajador. Entonces, el burnout es un proceso multicasual y muy complejo en donde, además del estrés, se ven involucradas otras variantes, como crisis en el desarrollo de la carrera profesional, condiciones socioeconómicas, una sobrecarga laboral, como mencionamos, y a veces incluso la falta de orientación profesional, y esto lo vemos con los estudiantes de psicología. Sumado a los elementos recién nombrados, también existen factores de riesgo que hacen susceptible al individuo a padecer de burnout. Por ejemplo, tenemos componentes personales, la edad a veces está relacionada con la experiencia. Aquellos que tal vez sean más jóvenes o crean que no tienen tanta experiencia como los demás profesionales pueden experimentar burnout. El género, hay estudios que argumentan que las mujeres pueden a veces sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo que los hombres, entonces ponemos a los hombres a veces en condiciones de burnout. También tenemos variables familiares como la armonía, la estabilidad familiar. Si la persona está teniendo problemas en el hogar, pues ese equilibrio, ese desembalance, puede llegar a afectarlo y puede llegar a que la persona llegue a tener situaciones conflictivas en el trabajo. Y también tenemos la personalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen unas personalidades, un temperamento extremadamente competitivo o impaciente, o incluso son hiperexigentes y perfeccionistas consigo mismos y son más susceptibles a padecer de burnout. También tenemos otras variables como la inadecuada formación profesional, y esto lo vemos con practicantes o estudiantes. Tal vez tenemos excesivos conocimientos teóricos, pero tenemos escaso entrenamiento en las actividades prácticas, o hay una falta de aprendizaje en inteligencia emocional o técnicas de autocontrol emocional, y todo esto también nos hace más susceptible a padecer de burnout. También tenemos factores laborales o profesionales, como condiciones deficitarias en cuanto al medio físico o el entorno humano, la organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo o escaso trabajo de equipo, sentirnos que estamos nosotros mismos solos haciendo un trabajo que debería estar haciendo dos o tres o un grupo de personas. Factores sociales, la necesidad tal vez de ser un profesional de prestigio a toda costa para tener una alta consideración social y familiar y también un alto estatus económico. Y también tenemos por último factores ambientales como ser cambios significativos en la vida, muertes o enfermedades de familiares, matrimonio, divorcio, nacimiento de hijos, mudanza, etcétera, etcétera. Es importante también diferenciar entre estrés y burnout o agotamiento con el estrés. El estrés se refiere a un estado mental o emocional en el que una persona experimenta tensión debido a condiciones adversas. Por lo contrario, el burnout es una condición que resulta de la exposición prolongada al estrés, y que también puede conducir al agotamiento de la fuerza mental o emocional. Entonces, el estrés en sí es tener demasiado en el plato de uno, ¿no? Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades, demasiadas horas dedicadas al trabajo. Y cuando estamos burnouts, más bien sentimos que no somos lo suficiente o no tenemos los recursos necesarios. Entonces, una persona que está padeciendo de burnout puede sentir que no tiene suficiente motivación o suficiente energía o incluso suficiente cuidado propio.
Hay otros puntos que son dignos de mención en lo que respecta a la diferencia entre el estrés y el agotamiento. Para empezar, la respuesta de un individuo a una situación externa que está provocada por circunstancias adversas se denomina estrés. En cambio, el estado de cansancio mental o emocional que se produce por esa exposición continua al estrés es lo que denominamos burnout. En el estrés, la persona o individuo se puede sentir ansioso, malhumorado, culpable, pero en el burnout la persona se siente más hipertensa, mentalmente deprimida, impaciente, irritable. En el estrés, el individuo también puede experimentar esa fatiga, mientras que en el agotamiento la persona se enfrenta a ese agotamiento, pero es más crónico, es todos los días a través del día. El individuo pierde la esperanza y la motivación en el estrés y en el burnout la persona pierde la energía física para poder completar las tareas o las labores. El estrés también da como resultado una insatisfacción con el trabajo, pero el agotamiento puede llevar al aburrimiento y también como un cinismo hacia el trabajo. Ya no nos gusta hacer las actividades que hacíamos antes. El compromiso laboral se puede reducir en el estrés, a diferencia del agotamiento en el que la persona puede sentirse mentalmente separada de la organización o de las actividades laborales. En situaciones de estrés también la persona puede resultarle difícil enfocarse, concentrarse y también tiene a olvidar las cosas con facilidad. Por el contrario, el olvido en sí puede ser un signo de agotamiento de burnout, pero también viene a mano de esa apatía o ese aburrimiento o ese cinismo por el trabajo. Y la persona pasa por cambios fisiológicos en el estrés, como un aumento de la presión arterial, los latidos del corazón, y las quejas psicosomáticas se encuentran también en el burnout, en el agotamiento, y pueden ser incluso síntomas gastrointestinales, incluso se pueden empeorar condiciones preexistentes. Entonces es importante identificar el hecho de que el estrés viene antes que el agotamiento o el burnout, eh, pero sí que debemos pues separar el burnout y entender que es mucho más que un estrés normal o un estrés que se experimenta día a día. El burnout no es un inicio repentino de sentimientos, más bien estos pensamientos, sentimientos y acciones del burnout progresan a través de una serie de etapas. Las etapas iniciales pueden no parecer mucho, pero eventualmente conducen a una fase habitual que dificulta el desempeño de las funciones profesionales. Nos vamos acostumbrando a estar cansados, a estar agotados. Entonces, el síndrome de burnout por lo general tiene 5 etapas o fases. La fase inicial se conoce como entusiasmo y esta usualmente se compara como una fase de luna de miel en un matrimonio. Llega con optimismo, energía, se está empezando un nuevo trabajo o una nueva actividad, una promoción en el trabajo, se está abordando una nueva tarea laboral. Entonces es común experimentar satisfacción que conduce a periodos de actividad y la capacidad de aprovechar un lado creativo. Estamos motivados a trabajar en esta fase inicial. Luego tenemos la fase de estancamiento, que también se conoce como la fase de inicio de estrés, y es como eventualmente en la fase de luna de miel se va disminuyendo y entonces comenzamos a experimentar estrés. No todos los momentos del día son estresantes, pero hay momentos más frecuentes en los que el estrés se hace cargo. Entonces podemos comenzar a perder el enfoque, eh, somos menos productivos al completar las tareas o las labores y físicamente vemos la fatiga que empieza a comenzar a aparecer, lo cual hace que también sea más difícil para nosotros descansar, dormir o disfrutar actividades fuera del trabajo. Luego tenemos la fase de frustración o de estrés crónico y aquí es donde vemos que inicia el síndrome de burnout, como lo estábamos definiendo, porque ese estrés se ha vuelto más persistente o crónico. Entonces, a medida que aumenta la presión del trabajo, es probable que ese estrés también esté afectando la calidad, el desempeño que tenemos en el trabajo. Ejemplos de sentimientos incluyen, por ejemplo, apatía, no queremos completar el trabajo a tiempo o llegamos tarde al trabajo a propósito para postergar las tareas o simplemente porque no nos sentimos cómodos llegando y estando en el ambiente. También socialmente nos podemos retirar de conversaciones que usualmente teníamos con nuestros compañeros de trabajo o incluso no queremos hablar del trabajo y esto era tal vez algo que lo hacíamos más a menudo. También podemos enojarnos, desquitarnos con compañeros de trabajo
Y generalmente esos sentimientos nos persiguen, nos siguen en casa, llegamos a casa y también eso puede afectar nuestras relaciones interpersonales con pareja, amigos, familiares, porque así como nos desquitamos con compañeros de trabajo, nos podemos desquitar también con nuestros seres queridos en el hogar. Luego tenemos la fase de hiperactividad y apatía. Y esta fase es cuando uno llega a su límite y siente que ya no puede funcionar como lo haríamos normalmente. Entonces, los problemas en el trabajo comienzan a consumirnos hasta el punto en que nos obsesionamos con ellos. A veces también podemos sentirnos insensibles, experimentar dudas extremas sobre nosotros mismos, sobre nuestro desempeño. Los síntomas físicos se vuelven intensos, tal vez sentimos dolores de cabeza crónicos, problemas gastrointestinales, y entonces nuestros amigos, familiares, seres queridos, nuestras parejas pueden notar esos cambios de comportamiento, ya es un poco más evidente. Y por último tenemos la fase de agotamiento habitual o estar quemado. Esto, si no se trata, pues se puede convertir en parte de la vida cotidiana. Nos acostumbramos a estar burnout y eventualmente nos puede llegar a provocar una ansiedad o una depresión o a empeorar una ansiedad o depresión preexistente. También puede comenzar a la persona a experimentar el cansancio mental, cansancio crónico físico que le impide trabajar y ya no solamente en el trabajo, sino funcionar en otros aspectos o dominios de su vida, como ser con las relaciones interpersonales, socialmente, incluso el estudio. Entonces la situación laboral se ve comprometida también si seguimos en este camino de estar quemados, de estar con este agotamiento habitual y la calidad de vida se ve empeorada significativamente. Entonces, el burnout puede traer distintas consecuencias a nuestra salud física y mental o psicológica debido al estrés crónico en el que se encuentra nuestro cuerpo en este estado, ¿no? Con respecto a la salud física, puede incrementar nuestras probabilidades de desarrollar condiciones como diabetes de tipo 2, presión arterial alta, enfermedades cardíacas. También, por el otro lado, aumenta nuestras posibilidades de desarrollar síntomas de ansiedad, depresión, angustia, desregulación emocional. Incluso hay estudios que han mostrado que hay una asociación entre el síndrome de burnout y pensamientos o ideación suicida. También puede incrementar nuestro consumo de sustancias, perjudicar nuestras relaciones interpersonales, como mencionamos antes, con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros seres queridos, y causarnos problemas en el trabajo por nuestro desempeño. Entonces vemos un ciclo en el que también la persona se puede ver despedida o afectada o ver su fuente de ingresos, su salario comprometido, y eso puede generar otra cadena, otra ola de efectos y estar en ese ciclo de depresión, de sentimientos o emociones negativas. El burnout también está asociado con insomnio o cansancio extremo. Es posible que la persona no pueda consolidar el sueño y si lo consolida, pues no es la misma cantidad de horas que antes o la calidad. Tal vez tiene pesadillas o se levanta a través de la noche, no consigue entrar en sueño REM, entonces se levanta, tal vez durmió un par de horas, pero no se levanta descansado, siente que no descansó, realmente no importa la cantidad de horas porque la calidad del sueño fue mala. Esto, pues debido a los altos valores de cortisol y la activación de mecanismos de sobrevivencia durante el estrés crónico que experimentan nuestros cuerpos, las personas también son más susceptibles a enfermarse. Y también, como mencionamos antes, a que esas condiciones preexistentes que tienen, como síndrome metabólico, cáncer, depresión, ansiedad, empeoren al sentirse burnout y al estar expuestos a altos niveles de estrés de manera crónica. Incluso un estudio enfocado en las consecuencias del síndrome de burnout en profesionales de la salud de España y en países de Latinoamérica reveló una prevalencia considerable de consecuencias profesionales adversas asociadas especialmente a las diferentes componentes del síndrome de burnout. Entonces, particularmente en términos de deterioro personal y familiar, vemos también que las personas que estamos en profesiones de salud, tenemos incluso tendencias a abandonar la profesión si experimentamos altos niveles de burnout. Y el burnout, junto con los problemas psicológicos, las molestias psicosomáticas y ese poco control que sentimos sobre el trabajo, entre las otras variables, puede ser un factor predictivo de la baja tolerancia
que tenemos con las otras circunstancias de nuestra vida o resiliencia, y también un factor predictivo en sentirnos enfermos, sentirnos agotados y experimentar otras enfermedades. Dado el impacto personal, familiar, social del burnout y teniendo en cuenta la situación actual de cambio y crisis en el mundo laboral, pues se hace cada vez más necesario aplicar intervenciones sistemáticas y continuas para promover la salud en el trabajo. Esto incluye, por ejemplo, medidas organizativas, capacitación en el hogar, en el lugar de trabajo, comentarios de apoyo a los supervisores, aclaraciones de funciones, de roles, responsabilidades, cultura del equipo y otras estrategias que estaremos hablando más adelante. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el burnout? El diagnóstico del síndrome de desgaste profesional o laboral, pues básicamente se hace con una consulta médica o psicológica y esta consulta se basa en los síntomas, en el estado emocional, los sentimientos de la persona, comportamientos también que tiene hacia su trabajo y hacia sus compromisos personales. Hay diversos instrumentos para diagnosticar burnout. La prueba más utilizada actualmente es el Maslow Burnout Inventory, que consta de 22 enunciados y cuestionamientos sobre los sentimientos, pensamientos en relación con la interacción en el trabajo y se van valorando en un rango de 6 adjetivos que van de nunca a veramente, dependiendo de la frecuencia con la que se experimenta cada una de las situaciones que están descritas en los ítems. Esos enunciados están diseñados de forma que se evalúan básicamente los tres componentes del síndrome de burnout que exploramos anteriormente, que son el agotamiento emocional, la depersonalización y la realización personal en el trabajo. También tenemos otros instrumentos que permiten evaluar el síndrome de burnout y estos incluyen el Copenhagen Burnout Inventory, pero este valora básicamente el desgaste personal que está relacionado al trabajo y el desgaste también relacionado con el cliente, en el caso de nosotros que estamos en el campo de psicología con nuestros pacientes. Y por último tenemos también el Altenburg Burnout Inventory, que este solamente evalúa el agotamiento y la falta de compromiso que tenemos con el trabajo. Entonces, ¿cómo tratamos el burnout? Recuperarse del desgaste profesional requiere tiempo y un sistema de apoyo. Lo más importante es reconocer y recalcarle a nuestros pacientes, a nuestros clientes, que se deben hacer cambios en nuestro estilo de vida. La terapia psicológica puede ser útil para identificar las causas del estrés y también para desarrollar herramientas o estrategias para mejorar o evitar estas causas del estrés. Para recuperarse del agotamiento es importante tomarse tiempo para descansar, recargar energías fuera del trabajo, y esto sobre todo se puede hacer con actividades placenteras, buscando el apoyo de los seres queridos, los familiares, los amigos, hacer ejercicio, actividad física también. Y debemos de adoptar básicamente medidas de autocuidado en nuestro día a día. Lo más importante es encontrar un balance entre nuestra vida y el trabajo, es decir, nuestra vida personal y nuestra carrera profesional. Para prevenir el burnout, dado a que el síndrome se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo, es importante estar atento a los signos de un estrés que es cada vez mayor, ya que cuando los identificamos podemos reaccionar a estos tempranamente. Podemos establecer límites claros en el trabajo, adoptar hábitos saludables como tener horarios regulares de comidas, de almuerzo, realizar ejercicio, buscar estrategias para contrarrestar el estrés. Estas medidas nos pueden ayudar a disminuir el estrés y entonces consecutivamente prevenir el síndrome de burnout. Pero hay que entender que el prevenir ese síndrome de desgaste profesional es un proceso continuo, por lo cual es importante identificar fuentes confiables de apoyo emocional y entender que vamos a estar trabajando a diario y de manera activa para mantener este balance entre nuestra vida y nuestro trabajo. Así que vamos a hablar ahora de cómo nos afecta el burnout como profesionales y estudiantes de psicología. Para empezar, el burnout puede incrementar el desgaste por empatía o la fatiga por compasión.
Esa fatiga por empatía y la fatiga por compasión son formas de trauma vicario que experimentan aquellos que están expuestos de manera directa o secundaria al trauma y la angustia emocional de los demás. Nosotros como proveedores de atención de salud mental y los demás profesionales en el campo de psicología, poco a poco, a veces vamos perdiendo el tiempo de descanso entre citas o somos incapaces de recargarnos emocionalmente entre una cita y otra o recuperarnos después de las interacciones que hemos tenido con los clientes, los pacientes, y esto eventualmente conduce a la aparición de fatiga por empatía. Esta condición altera profundamente la visión del mundo de una persona y puede crear una incapacidad para expresar compasión o empatía por los demás. También junto con una actitud cínica hacia los pacientes, los clientes, la profesión, que pueden ser obviamente síntomas devastadores cuando esto es una capacidad que es esencial, es un componente esencial para la función laboral de nosotros como psicólogos. También vemos un incremento en el cansancio y el agotamiento emocional. Nuevamente, psicólogos, proveedores de salud mental, se ven desafiados a veces a extender demasiado sus capacidades, sus recursos, su tiempo para apoyar una larga lista de pacientes o clientes, y esto nos expone al estrés crónico. Esa presión continua y los altos niveles de estrés por las responsabilidades que están compuestas en el trabajo e incluso las que están también en el hogar pueden contribuir a esa fatiga emocional. Nos sentimos agotados emocionalmente. También podemos experimentar depersonalización hacia sus clientes y pacientes. Así que además de ese agotamiento y la fatiga por empatía, los psicólogos, los terapeutas que están quemados, que están burnout, pueden desarrollar una percepción alterada de sí mismos, incluso también de su entorno, a través de este fenómeno que es la depersonalización. Los proveedores de salud mental con este trastorno pueden encontrar que se distancian y forman una actitud distante o insensible o incluso deshumanizada hacia los pacientes y los clientes, porque los percibimos como una fuente de estrés y ansiedad. Entonces, los síntomas del trastorno de personalización pueden durar tal vez un poco de días, pero incluso también pueden durar años. Nos acostumbramos y estos síntomas pueden provocar como otras afecciones en la salud mental. Nos pueden llevar a tener depresión, ansiedad, trastornos de pánico. No debemos subestimar la gravedad de la despersonalización en cuanto a los clientes, em, porque sí cambia nuestro comportamiento. Corremos un alto riesgo de desarrollar esta afección dada la naturaleza de la profesión y que estamos en el clima actual, ¿no? Es mucho más común ahora estar teniendo pacientes que estén en crisis o que estén expuestos a cierto trauma debido a todos los efectos de la pandemia, el clima sociopolítico en el mundo, etcétera, etcétera. Y también por último tenemos una reducción de los sentimientos de realización personal. Eh, Cuando se le asigna la tarea de de solucionar un problema irresoluble a una persona, esto puede llevar a sentimientos de baja realización personal. Los profesionales de psicología estamos viendo un aumento de referencias y solicitudes de consultas más frecuentes. Y a veces tener que rechazar clientes hace que nosotros como proveedores nos sintamos culpables por no poder ayudar a las personas que necesitan atención desesperadamente. También las expectativas de la fuerza laboral de salud ahorita se están volviendo más exigentes. Psicólogos y terapeutas pueden sentir que no están capacitados para realizar el trabajo lo suficientemente bueno como resultado de también disminución de la autoestima profesional o la autoevaluación negativa de su empeño, o incluso simplemente el hecho de que seguimos enfrentándonos a la pandemia y todavía no tenemos un conocimiento al 100% de cómo tratar personas que han pasado por una pandemia. De hecho, nosotros mismos la estamos pasando. Entonces, esas son algunas de las maneras en las que el burnout puede afectarnos a nosotros como profesionales y estudiantes o practicantes de psicología. Ahora, podemos también prevenir ese burnout y estas son unas estrategias más enfocadas a nosotros como practicantes de psicología.
Número uno, debemos aprender a identificar y respetar nuestras limitaciones como profesionales, como estudiantes de la salud mental. Antes de llenar el tanque de alguien más, llenamos el tanque nuestro. Antes de poner la mascarilla a alguien en un avión, nos ponemos la mascarilla nosotros mismos. Debemos estar nosotros equipados para poder ayudar a los demás. Por ejemplo, ese aumento de horarios o restringir las horas de tiempo libre, eh, eso no es bueno para nuestra salud. Debemos ajustar los horarios de trabajo para crear espacios en donde hayan prioridades y obligaciones personales, tanto como profesionales, eh, para garantizar que tengamos el tiempo adecuado para atender nuestras necesidades personales y recargar energías. Hay que tomar tiempo para reflexionar en cómo nos sentimos realmente, o sea, cómo te sientes hoy. Hay que prestar atención a los signos iniciales de agotamiento para tomar las medidas necesarias, entre ellas buscar ayuda profesional antes de que los problemas a largo plazo surtan efecto. Es importante entender que nuestro trabajo es valioso, pero nosotros también somos valiosos. Entonces, preservar la distinción entre cuál es cuál, ¿no? En su función en la relación cliente-proveedor, para poder dar un trabajo de calidad, una sesión de atención, debemos nosotros mismos también estar bien. Es una colaboración entre el cliente y nosotros mismos, eh, pero para que sea eficaz, nosotros también tenemos que estar de manera saludable, presente, bien y no cansados o burnout. Segundo, debemos recordar la importancia del autocuidado. Debemos hacer tiempo para restablecernos. Esto incluye mantener una buena higiene, mantener un horario o una rutina de sueño o descanso, ejercitarse regularmente o hacer actividad física, alimentarse adecuadamente y hacer actividades que nos gusten y nos traigan realización propia. También podemos buscar grupos de apoyo, encontrar un grupo de apoyo o una comunidad de personas que pueden relacionarse con las circunstancias, les brinda a los profesionales de salud eh, una salida para discutir esos obstáculos y emociones compartidas, ¿no? Y nos hace saber que no estamos solos en estas luchas. Entonces, compadecerse con otros en que en el mismo campo de práctica nos ayuda a reducir los sentimientos de soledad, sentimientos de aislamiento, que muchos padecemos cuando trabajamos en la psicología. Entonces es importante buscar una red y desarrollar una red de amigos, de compañeros, establecer esta red de apoyo fácilmente disponible para que cuando empecemos a notar esos factores estresantes o empecemos a experimentar desafíos que amenazan con desestabilizar nuestra salud mental, pues podamos acudir a ese grupo de apoyo, a esas amistades, a esos compañeros o incluso mentores eh, o otros practicantes. También debemos fomentar una atmósfera positiva en el trabajo y el trabajo de equipo. Debemos recordar que cuando estamos en estos espacios comunes es porque generalmente tenemos un objetivo común. Eh, Hay que buscar colaborar unos con los otros, apoyarnos, sobre todo en ambientes donde existen colaboraciones multidisciplinarias y espacios en donde profesionales ejercen sus actividades al lado de estudiantes y practicantes. Eh, Trabajar con otros profesionales de la salud mental que tal vez no sean psicólogos, pueden ser psiquiatras, pueden ser terapeutas, y también entender que tanto los estudiantes y practicantes como los profesionales de psicología tenemos necesidades y tenemos la necesidad tenemos la susceptibilidad a padecer de burnout. Entonces es importante apoyarnos a unos a otros y recordar que estamos todos trabajando bajo un mismo objetivo común, que es apoyar la salud mental de las personas, las poblaciones con las que trabajamos. Luego tenemos fomentar una formación continua dentro de la jornada laboral, entender que ahora más que nunca la pandemia nos ha enseñado que hay muchos retos, mucha información que no tenemos accesible. Eh, no sabemos, por ejemplo, cómo tratar una población específica. Entonces debemos buscar esa información y debemos seguir formándonos como profesionales de la salud mental y profesionales en la psicología. Y por último, recordar que seguimos enfrentándonos a diversas crisis dentro de esas la pandemia sin precedentes y que está bien no tener siempre las respuestas, buscar ayuda, buscar apoyo y no sentirnos culpables si sentimos que
hay algo que nos hace falta en nuestra sesión con el paciente, que no supimos dar una respuesta adecuada, no quedar rumiando en tantas cosas, especialmente cuando llegamos a casa, no traer ese trabajo y ese estrés laboral hacia el hogar. Entonces, en conclusión, los psicólogos y los estudiantes de psicología estamos sujetos a múltiples demandas emocionales en competencia que aumentan ese riesgo de agotamiento. Hay estudios científicos que han demostrado que el agotamiento surge tanto de factores organizacionales como personales, incluidas las creencias personales y el afrontamiento de los psicólogos y los practicantes. Algunas recomendaciones generales incluyen no excederse en el ritmo de trabajo, respetar las pausas para los descansos y la comida, aprender a establecer límites ante situaciones en las que hay un exceso de trabajo o hay un escaso margen de tiempo para llevarlos a cabo. Básicamente aprender a decir no y conocer nuestros límites. También cultivar ese ambiente de equipo entre los compañeros de trabajo, promover las colaboraciones, promover un buen ambiente y clima laboral, cuidar de uno mismo, lo cual incluye aprender a atender e interpretar las señales de nuestro cuerpo y las emociones que aparezcan. Separar ese ámbito laboral del personal, desconectándonos al final de la jornada, realizando actividades que faciliten esa desconexión, como por ejemplo deporte o relajación o un cultivo de actividades placenteras o hobbies, y buscar apoyo familiar y social, fomentando encuentros y actividades en grupo, sobre todo si nos sentimos aislados socialmente. En, un consejo que me gusta darle a mis pacientes es hay que buscar cada día hacer algo por nuestra mente, algo por nuestro cuerpo y algo por nuestra alma. Y con esto último me refiero a algo que nos llene a nivel personal, es decir, por nuestra mente vamos a practicar mindfulness, por nuestro cuerpo vamos a hacer deporte y por nuestra alma vamos a hacer algo que nos llene a nivel personal. Entonces, con esto concluyo la presentación, no sin antes agradecerles nuevamente por la invitación y abriendo el espacio a preguntas, dudas y demás comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magister Rivera, por la presentación, por regalarnos un poco de su tiempo y conocimiento. Esto es un tema bastante interesante. La jornada de hoy la comenzamos con la presentación de la doctora Calderón, que nos habló un poco de buen trato y salud mental en el profesional y el estudiante de psicología, esa parte de cuidarnos, de tratarnos bien. Y ahora hemos visto un poco qué pasa cuando eso ya no se está dando, cuando ya no nos estamos cuidando, cuando ya los límites están fallando, y pues se da esto, el burnout como tal. También es un tema interesante y un tema que se ve en diferentes áreas de la psicología, puesto que, como lo mencionó, los que se van a dedicar a organizacional e industrial, que tienen algún interés por esta área, también lo van a ver. Es algo que se ve dentro de la materia de psicología organizacional y se ve muy por encima también en industrial. Entonces, es un tema que involucra a psicólogos clínicos, a psicólogos organizacionales, industriales, porque pues es algo que se va a dar en el puesto de trabajo, pero que involucra la salud integral de la persona. Entonces, incluso pues no solamente del trabajador, como ya lo hemos visto, ¿no? Que ya no solamente es a nivel del psicólogo en ejercicio, sino también del estudiante de psicología, de aquellos que nos estamos formando todavía, que tenemos una carga bastante grande, 7 materias acá en Panamá, y pues 6 materias, en algunos casos más práctica, más tesis. Entonces, ahí vamos viendo lo que puede llegar a un burnout, que puede llegar a un burnout. Entonces, abrimos espacio para preguntas. Tienen los micrófonos activados, también pueden hacerlo a través del chat. Ok, creo que ya todos tienen el micrófono activado. Pueden abrir los micrófonos, o pueden escribir a través del chat.
No hay preguntas, dudas, comentarios. Em, Estamos burnout. em, chicos, ¿alguien que quiera comentar algo al respecto? Sí, buenas. Ok, adelante. Sí, buenas. Yo quería hacer una pregunta relacionada a burnout. Eh, específicamente, ¿tiene algo que ver o tiene algún tipo de relación, por ejemplo, el nivel o la experiencia profesional? Quiero decir, por ejemplo, una persona que lleva 30 años ejerciendo la carrera de psicología es igual de propenso que una persona que apenas está iniciando o, por ejemplo, porque ya sea porque esa persona tiene como un poco más de experiencia y quizás sepa lidiar con muchas otras cosas que una persona joven no. Sí, muchas gracias. Excelente pregunta. La formación profesional, que la definimos usualmente con eso de cuánta experiencia tenemos, cuántos años hemos tenido la experiencia, según los estudios puede ser factor de riesgo o factor protectivo, ¿no? Como otras cosas en la psicología, puede ser o una u otra. Porque por un lado tenemos, sí, esos sentimientos de impostor que a veces tenemos cuando estamos empezando la carrera, que sentimos que no tenemos tantos años de experiencia, eso nos puede llevar a un burnout. Sentimos que estamos como que compensando por esa falta de conocimiento, haciendo más trabajo. Entonces, por un lado, si no tenemos esa formación profesional, esos años de experiencia, pensamos, sí, definitivamente puede ser un riesgo. Pero por el otro, algo muy interesante y que lo vimos ahorita en la pandemia, estos profesionales que llevan 30, 40 años se sienten a veces obligados a trabajar, por ejemplo, en crisis o momentos donde la comunidad lo necesita. Y aquí lo vimos en la pandemia, que muchos profesionales ya retirados regresaron al campo laboral porque sentían que le debían a la profesión, ¿no? Sentían que le debían a la comunidad, y tal vez incluso estaban teniendo otro trabajo o, como te digo, estaban retirados. Entonces, a veces vemos que incluso ellos que sienten que tienen la experiencia, también se sienten que tienen que ejercer más o compensar porque ya tal vez son conocidos en la comunidad y no pueden cometer errores. Entonces, por un lado, vemos los que estamos recién empezando en la carrera, decimos, como no tengo esta información, tengo que compensar con este trabajo. Y por el otro, vemos la gente que ya lleva muchos años en la profesión diciendo, como ya llevo tantos años en la profesión y ya me conocen, tengo que seguir compensando. Y ese es el peligro del burnout, que se puede incluso ser adictivo. Una vez que padecemos de este agotamiento, eh, nos quedamos ahí rumiando, nos quedamos como que hay que seguir, hay que seguir, hay que dar más, y no paramos, no nos ponemos a reflexionar qué me está diciendo mi cuerpo y mi mente sobre cómo me siento. Entonces, sí, definitivamente podemos ver que una persona que ya lleva muchos años de experiencia, tal vez ya aprendió a manejar el burnout, pero también incluso hay valores, perdón, hay variables personales. Por ejemplo, una persona que lleva 30, 40 años en el campo, cambia de profesión o cambia de empleo o lo despiden y luego puede sentir que tiene que compensar por eso y experimentar burnout. Entonces, puede ser factor de riesgo o factor protectivo. Creo que como el burnout es un proceso multifactorial, pues siempre viene a mano de la personalidad de la persona y los otros elementos que puede estar experimentando o viviendo. Anais Quiroz dice muchísimas gracias, muy buena explicación acerca del tema de burnout y lo que debemos tomar en cuenta para ponerle atención a este síndrome. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la parte clínica de evaluación. Cuando nos llega una persona a la clínica, ¿cómo sabemos? O sea, porque bueno, la persona a veces no sabe lo que es el burnout. No va a decir estoy en burnout. ¿Cómo saber si esta persona, bueno, me puede estar presentando un burnout? En vez de estoy cansado, tengo una ansiedad, o tengo una depresión, porque también puede que se pase por una depresión, o ya no me interesa mi trabajo, no quiero saber nada de mi familia. O sea, ¿cómo puedo yo distinguir en la entrevista clínica? Ok, esta persona lo que me puede estar a mí pasando es por un burnout y no necesariamente por una depresión, una ansiedad o cualquier otro trastorno. Sí, cuando diagnosticamos burnout, tenemos que hacer preguntas que no solamente evalúen el estado emocional y los síntomas de la persona, sino también esos sentimientos que tienen respecto al trabajo, a la labor,
a la organización en la que trabajan, los compromisos laborales. Cuando ya empezamos a escuchar que las personas están como con apatía o resentimiento hacia el desempeño laboral, ya podemos ir identificando que es más que un estrés, ¿no? No es simplemente que voy al trabajo y me estreso, es que llego tarde, adrede al trabajo porque no quiero ir al trabajo, o me voy y me peleo con los colegas en el trabajo porque estoy harto de estar en el trabajo, o le guardo un resentimiento a mi jefe, o no me gusta, incluso cuando se trata de personas que estamos en esta profesión de salud y otros practicantes de otras carreras de salud, generalmente los que estamos en esta profesión lo hacemos porque estamos apasionados y comprometidos con mejorar las comunidades y servir las comunidades, las poblaciones que tratamos. Cuando tú ves un profesional de salud que ya te está diciendo quiero dejar esta carrera, es que estoy harto, ya eso es un burnout. Ya no es simplemente el estrés de la tesis, el estrés de los exámenes, simplemente ya es personal, ya es esta carrera me tiene harto, ya no quiero hacer nada más que ello. Pero clínicamente sí debemos administrar las pruebas, la Maslach Burnout Inventory o la Copenhagen o la Oldenburg Burnout Inventory, eh, porque esas pruebas tienen preguntas que están eh, enfocadas a ese desgaste personal, pero también relacionado con el trabajo y la falta de compromiso laboral. Evalúan otros dominios aparte de esos sentimientos físicos y psicosomáticos que vemos con el estrés y aparte de la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces sí es importante hacer preguntas claves como ¿qué está pasando en el trabajo? Identificar si ese estrés, esos conflictos interpersonales que estamos teniendo en el hogar también lo detonan problemas del trabajo. ¿No? Si todo está en base de que tengo problemas con mi trabajo o que no me siento feliz o siento cansado o harto con el trabajo, pues sí ya está más en el dominio de burnout. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. ¿Alguien más que quiera comentar o decir algo al respecto? Comentar, preguntar. Hola, buenas noches. Tengo una inquietud acerca del tema y es que si me podría como detallar un poquito más a la hora de diferenciarlo con el trastorno del estrés postraumático, porque he estado como un poco atenta a un caso de una influencer que se llama Chingo Amiga, no sé si aquí la conozcan, pero ella es una influencer de Corea que actualmente vive en México. Ella le pasaba que ella era una persona que se estresaba mucho y además tenía que cumplir con las exigencias de su país, que eran desde los estudios, las horas que había que estudiar, las horas de sueño y tal, y eso le afectó mucho, que su cuerpo como que no aguantaba, su cuerpo se agotaba y daba como bastante de esos síntomas que licenciada Rita usted estaba comentando, y entonces que cuando ella ya se viene para México, ella ya se siente que su cuerpo se siente bien, liviano, que ella ya puede interactuar como ella misma. Y a ella le surgió una situación donde recientemente fue allá a Corea y se sintió como demasiado cansada, como que le regresaron todos esos síntomas de desgaste, pero solamente de haber regresado ella. Entonces no sé si me podía aclarar un poquito más con la diferencia del estrés postraumático. Claro, fíjate que no conozco el caso, pero está súper interesante. Hay una prevalencia del trastorno de estrés postraumático con indicadores de burnout, sobre todo cuando hablamos de personas que están en esas labores o actividades o profesiones donde tenemos que dar a terceros, ¿no? Entonces, sí hemos visto en la literatura que el estrés postraumático puede venir a mano del burnout. Vemos que el burnout puede incluso desencadenar el estrés postraumático. Eh, Así que la pregunta está súper buena porque ¿cómo podemos diferenciar burnout del estrés postraumático? Bueno, yo diría que el burnout puede ser un precursor de ese estrés postraumático. Ya cuando la persona eh, empieza a experimentar ese burnout, ese estrés, ese trauma ya más de 6 meses y vemos que están todas esas
síntomas a través de diferentes dominios, ya no solamente es ocupacional, laboral, sino interpersonal, incluso las personas que estudiamos, si vemos que se afecta al estudio, vemos que afecta a los otros dominios de la persona, entonces yo decidiría considerar cambiar el diagnóstico o diferenciar para estrés postraumático. Cuando la persona está estresada o cansada o agotada y todo es en base de ese trabajo, de esa labor profesional que está haciendo, yo diría todavía es burnout. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Incluso es lo mismo que con la depresión y la ansiedad, ¿no? Podemos ver que el burnout viene a mano de estos otros trastornos de salud mental. Eh, pero en el momento que una persona ya empieza a decir, me quiero suicidar porque estoy cansado de ese trabajo o paso llorando por ese trabajo, me quiero lastimar, ya diríamos, bueno, eso está ya cambiando una presentación más depresiva que solo burnout. Igual con la ansiedad, si llega al trabajo y está teniendo ataque de pánico, que se encadenan simplemente por ir al trabajo o pensar en el trabajo, ya podemos decir, está teniendo una presentación más asociada con ansiedad generalizada. No obstante, yo no diría que uno tiene que aparecer para que el otro aparezca, y tampoco diría que una vez que tú ves que la persona tiene pues estrés postraumático le vas a quitar necesariamente el burnout. Por ejemplo, las personas que están trabajando en el campo de la salud, sobre todo los profesionales en cuanto a la medicina, vemos que han estado expuestos a enfermedad, a muerte consecutivamente por los 3 años de la pandemia que llevamos. Y eso es criterio para diagnosticarlos por un estrés postraumático. Hay muchos profesionales de la salud que dicen, estamos cansados, no queremos seguir trabajando, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. E incluso cuando se les pregunta por qué y empiezan a recalcar, es que ahora tengo hasta pesadillas de cuando se murió este paciente, o no puedo pensar en esto sin pensar en la muerte. O sea, ya ahí sí uno dice, bueno, se les desarrolló a una presentación clínica eh, que ya no es solamente un burnout. Entonces yo diría tener mucho cuidado con los demás síntomas y las demás, al momento de hacer una evaluación con las personas, debemos preguntarles sobre el estado emocional y los sentimientos que tienen, eh, y cómo eso se ha ido desencadenado, cómo empezó para reconocer esas etapas del burnout, eh, y a ver qué hay de asociamiento en esos síntomas físicos, emocionales y de comportamiento. Si ya la persona ya no está solamente cansada del trabajo, ya eso se le expandió a algo más en otros dominios, entonces yo diría sí, se puede diagnosticar con otra presentación y no necesariamente se tiene que descartar el burnout. Pueden venir mano a mano. La prevalencia en los estudios clínicos muestra que de hecho vienen a veces mano a mano. Sí, bueno, para agregar y comentar, Elena, uno de los criterios fundamentales para el trastorno de estrés postraumático es que la persona se vea expuesta a un acontecimiento en los cuales su vida haya estado en peligro. O sea, ese creo que es el criterio A, de hecho, en el DSM. O O la, haya visto. o la vida de una persona querida. Ajá. Entonces, en ese aspecto, si te pones a pensar, por ejemplo, en los personales de salud, médicos, enfermeros, ellos sí han estado Exacto. a ese trauma, que le conocemos como el trauma que desencadena todo el estrés postraumático. Em, pero incluso si en la actividad laboral la persona tuvo un trauma, digamos que un día fue al trabajo, ya estaba burnout, y alguien quiso hacerle algo malo, o ya eso puede ser el trauma que desencadena el estrés postraumático que está relacionado con el burnout. Exacto. Una cosa puede estar relacionada con la otra, pero, o sea, haciendo un poco del diagnóstico diferencial, el criterio A, si no estoy mal, del trastorno de estrés postraumático, es que la vida de la persona haya estado en riesgo o que haya visto a otra persona cuya vida haya estado en riesgo. Entonces, en el caso del trastorno del síndrome de burnout, no necesariamente tiene que estar en riesgo su vida. Ahora, como había dicho la maestra Rivera, en el personal de salud es particular. Ya cuando hablamos del personal de salud, psicólogos, enfermeros, técnicos en enfermería, médicos, ya es otra cosa, porque ya una cosa está muy relacionada con otra. Se puede haber visto muertes, se puede haber visto
la vida pudo haber estado en riesgo. Aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a pacientes psiquiátricos, hay veces que los pacientes pueden atacarlos, ese tipo de cosas pueden pasar, y entonces ya una cosa se relaciona con otra, ¿no? Pero cuando hablamos de un diagnóstico más claro, más diferenciado, se puede decir, cuando hablamos del trastorno diferencial, yo creo que el criterio A es el más directo, porque el criterio A nos dice que la persona debe estar en riesgo o una persona cercana a ella debe estar en riesgo. Entonces, eso sería mi aporte a la respuesta. Me tomé la libertad y disculpe, Ballester Rivera. No, gracias, Gabriel, estás en lo correcto. Y también recordar que depende de qué estamos usando para diagnosticar, porque el burnout no está en el DSM-5, ¿verdad? Yo sé que en el mundo se usa el otro, entonces también entender que a veces trabajamos con los materiales que se nos da. A veces yo veo pacientes y digo, esta persona tiene criterio para esto, pero como no está, por ejemplo, el trastorno de duelo prolongado no estaba antes en el DSM-5, ahora está en el DSM-5-TR, y antes se diagnosticaba a la gente con depresión, sin especificar la depresión. Entonces, a veces creo que por temas de ponerle el nombre a la situación para que la persona pueda recibir el tratamiento psicológico, o aquí en los Estados Unidos a veces diagnosticamos para que la persona tenga acceso a los servicios de salud mental debido a un seguro médico. Entonces a veces las personas como que dicen, bueno, como no está, voy a poner este. Pero hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que son más pesaditos, porque queremos tratar a las personas, pero tampoco queremos sobrediagnosticarlas. Entonces, sí, definitivamente de acuerdo contigo, Gabriel, tienes que estar expuesto a ese trauma, o un ser querido haber estado expuesto a ese trauma. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario, pregunta que quieran hacer? ¿Alguien más? Que ya estamos sobre el tiempo. ¿No? Bueno. Maestre Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya esta es casi que su casa, ya nos ha acompañado durante este año varias veces. Muchísimas gracias por regalarnos sus conocimientos, y pues esperamos tenerlo en un futuro otra vez. Y a todos los que nos acompañaron, también muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense, chicos. No se dejen estar en burnout. Gracias, Gabriel, y gracias a EPSI. Hasta luego, nos vemos mañana. No se pierdan mañana el foro sobre alfabetización en salud, que va a estar muy interesante. Van a haber expertos internacionales y nacionales sobre alfabetización en salud. Expositores de Perú, Chile, México y Panamá van a estar hablando de este tema. Así que por favor no se pierdan mañana la actividad. Chao.